Quería hacer bioquímica en principio, o química simplemente. No me llamaron de ninguna parte. Fui viendo que el trabajo que yo iba encontrando por mi cuenta tenía muchos más frutos que el seguir dando currículum. Me han llegado pacientes que pensaban que tenían una 15 y lo que tenían era una ciática. Hola amigos, hoy os traigo a un nuevo invitado en este tercer podcast. Es un profesional también de la salud y viene a contarnos su experiencia profesional, su desarrollo académico y todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que quedaros que está súper interesante seguro. Pues preséntate, no te presento yo. Pues bueno, me llamo Ramón Cano, soy fisioterapeuta y trabajo como autónomo, trabajo por mi cuenta y bueno, y a día de hoy me gusta. A día de hoy estoy contento. Vale, eso es súper importante. Bueno, como has dicho, eres fisioterapeuta, pero antes de meternos en preguntas sobre eso, quiero preguntarte a nivel académico, ¿cómo eras desde que eras pequeño hasta ahora y si siempre has querido ser fisioterapeuta o en tu cabeza había más cosas? No, lo de fisio vino un poco en el último momento, de hecho. Yo a nivel académico siempre he sido una persona más o menos bien, o sea, no he sido de los sobresalientes, pero bueno, sacaba notas más o menos usuales, de 6, 7, ok. Luego, cuando pasé al instituto, la cosa mermó un poco, pero seguimos aprobando, seguimos hacia adelante. Y después en la carrera, el tema de la nota de corte fue un poco limitante con el tema de qué carrera elegir. Entonces, yo quería hacer bioquímica en principio, o química simplemente. Pero en el último momento lo estuve hablando con mi familia y tal, estuvimos barajando opciones y se dio la posibilidad de hacer fisio. Y a mí la sanidad en general sí que me gustaba, de hecho el bachiller que hice fue de Ciencias de la Salud. Y entonces pues dije, bueno, pues me pruebo un año, veo si me cuadra, porque las otras opciones como que parecía que tenían menos salida laboral y tal, y lo intenté. Y fue cursar el primer año y la verdad es que me encantó todo lo que dimos, todo lo que era anatomía, biomecánica, me flipó y al final pues decidí cursarla entera y tiro para adelante con eso. Fue una buena opción dentro de lo que fue una prueba en principio. Entonces no piensas que te equivocaste porque tú pensabas hacer otra cosa. No, o sea, es un pensamiento recurrente lo de, ¿y si yo hubiera hecho, o podría estar yo metido en un laboratorio sin tener el contacto persona a persona, pero sería diferente. Pero sí que me gustó, o sea, al final ha sido una decisión con la que estoy súper contento y a día de hoy es una carrera es una profesión que me está retribuyendo a muchos niveles, o sea que me está gustando. Estoy contento. Bueno, entonces buena elección, ¿no? Fue una buena elección, no fue una elección como consensuada de bueno tal, sino que fue como esta es la mejor opción y al final fue la mejor opción en otros ámbitos también. Bueno, pregunta importante. Si alguien quiere ser fisioterapeuta, ¿qué consejo a nivel académico y a nivel incluso ya personal, qué consejo le darías? ¿O qué le dirías para decirle, mira, métete aquí, que seguro que es tu camino, o no te metas porque si tienes esta idea te vas a equivocar? Vale, hay mucha gente, o sea, sobre todo en estos últimos años, que se mete a fisioterapia por el tema del deporte y como muy centrado en eso. Puedes dedicarte a eso e irte bien o puedes necesitar otras cosas. Entonces, si te metes a la carrera, métete con mente abierta, porque yo pensaba, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera y ya vi que me gustaba, estaba como súper obcecado en que yo quería hacer algo de neurología, centrarme en fisioterapia de neuro y tal, y luego cuando ya profundicé no fue tanto. Entonces, el tema de la especialidad lo verás cuando hagas práctica y cuando trates con gente y te centres un poco en eso. Pero no vayas como muy centrado en eso. Si te gusta la sanidad y te gusta tratar con personas, prueba y después vas viendo dónde orientas, porque luego la fisioterapia es súper amplia, tiene muchísimas ramas y luego a lo mejor lo que tú vas pensando de primera, yo también pensaba que por ejemplo los críos me gustaban y fue a hacer unas estancias clínicas de fisioterapia pediátrica y yo me di cuenta de que
ahí no era. De que no era tu sitio. No era mi sitio. Yo pensaba que sí y era como, pues igual esto me gusta y no. O sea, que es probarlo. Pero si tienes claro que sí que te gusta el ámbito sanitario y que te gusta tratar con gente muy directamente, sí que puede ser una buena opción. Quería que, por ejemplo, has dicho que eres autónomo, ¿no? Que trabajas por tu cuenta. Quería que hiciese una especie de resumen ¿no? Que nos cuentes tu experiencia de por qué decidiste ser autónomo, porque el otro camino es, pues, meterte en una clínica trabajando para alguien, pero tú decidiste tener la tuya propia. ¿Por qué fue así? ¿Por qué te decidiste por eso? Cuando ser autónomo quizás es tan difícil ahora. Sí, o sea, da como miedo, ¿no? De nuevo, tampoco fue una decisión, o sea, fue un poco la vida me llevó a eso, porque yo salí de la carrera, yo había hecho los 2 últimos años de carrera, suelen ser de estancias clínicas en varios sitios, vas cambiando y tal, y yo tenía un currículum pues, que tiene cualquier alumno que termina la carrera lo justo para irte a cualquier sitio. Entonces sí que pude en las estancias probar lo que era, por ejemplo, un centro de salud, lo que era hospital, lo que era clínica privada, trabajar también en un centro de masaje, de un balneario y tal. Entonces probé un poco todo, también el centro para el tema pediátrico y tal. Y era un currículum como muy amplio y yo pues empecé a darlo por todos los sitios donde se me ocurrió. Y no me llamaron de ninguna parte. Pero en absoluto. Vaya comienzo, ¿no? Entonces, claro, entonces fue como, bueno, pues esto hay que empezar por algún sitio. Yo empecé como empieza todo el mundo, en plan, pues tratando a vecinos, a amigos, a gente que vas conociendo y tal. Y seguía pasando el tiempo, a mí me seguían sin llamadas en un sitio. Tampoco empecé a hacer una búsqueda súper activa cuando ya pasaron los meses, porque yo ya estaba teniendo mi trabajo de alguna manera, ya estaba invirtiendo un poco en eso, también me seguía formando en un máster y tal. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fui viendo que el trabajo que yo iba encontrando por mi cuenta tenía muchos más frutos que el seguir dando currículum y al final dije, bueno, pues tengo una cartera de clientes más o menos consistente, vamos para adelante y ya pues formalicé todo el sistema de trabajo que tenía, me de alta y todo el tema. Es muy difícil ser autónomo aquí en España porque siempre está esa barrera, ¿no? Que dice la gente de que emprender es jugártela mucho. Claro. ¿Tú qué opinas en ese sentido, tú ya que tienes tu negocio? Es difícil empezar, porque yo cuando empecé yo tenía la suerte pues, de estar sin tener que pagar un alquiler, sin tener que ocuparme de muchos gastos de vida adulta. Entonces lo poco que ganaba era para mí y para algún capricho, para irme de viaje, cosas así. Entonces no tenía esa presión, pero si tú quieres empezar a ser autónomo cuando ya tienes unos cargos mensuales, sí que es una cosa ya más agobiante. De hecho, a día de hoy que ya tengo una cartera de clientes consistente, hay meses que son complicados. Pero a la larga, por lo menos yo que no he trabajado durante mucho tiempo, pero sí tengo muchos compañeros que sí han trabajado mucho tiempo en clínica y en otras formas de trabajo dentro de esta profesión, yo creo que es una opción que hay que planteársela bastante seriamente porque puede ser un cambio de calidad de vida en positivo. Si la cosa sale medianamente bien, no hace falta que sea un fisio que tiene 80 pacientes todas las semanas, teniendo más o menos una cartera de clientes de 30 a 40 personas y teniendo claro qué quieres hacer, tus tiempos, tu horario, puedes tener mucha calidad de vida, ya no solo por un tema económico, sino por un tema de tiempo, de gestión. Entonces creo que es una opción de trabajo a tener en cuenta. No hay que tenerle tanto miedo, hay que intentarlo y ver qué pasa. ¿Recomendarías, por ejemplo, a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, empezar directamente por esa rama o empezar como tú, viendo a ver si podía meter en algún sitio, cabeza, en alguna clínica? Antes de darme de alta autónomo, yo probaría tener un poco de otra experiencia, porque al final pues, puedes probar en una clínica, a ver, porque hay gente que sí que está a gusto, o sea, no es que este modelo sea el único, hay gente que está a gusto, hay clínicas que funcionan muy bien y puede ser una buena opción el quitarte cosas de encima y tú ir solo, trabajar y ya está. Entonces, probar siempre está bien. También yo animo a la gente a que las prácticas están para eso. Las prácticas de la universidad son un poco
para probar qué cosas te pueden gustar o qué especialidad quieres hacer después e intentar hacer tus prácticas en sitios donde puedas examinar eso, de cara a cara, no solo en el libro, sino estar allí, o no solo hacer unas prácticas en la universidad, sino estar directamente en el sitio donde trabajan lo que tú crees que quieres hacer. Una vez que ya lo hayas probado, toma una decisión, porque es lo que te digo, esta profesión es tan de contacto que muchas veces tú en tu cabeza te montas una historia y cuando tú estás en la clínica la cosa es otra. Entonces yo sí probaría otras opciones, pero que se tenga, o sea, que desmitificar el miedo del montarte por tu cuenta va a arruinarte, o inténtalo, pero prueba otras opciones previas y ve teniendo esto como un plan que puede lanzarse en el momento en que lo necesite. No es algo a descartar, ¿no? Yo no lo descartaría lo primero. Me parece mucho más complicado a lo mejor unas oposiciones, teniendo en cuenta que las plazas que salen son muy pocas, que montarme como autónomo. De hecho, por eso no hemos empezado por ahí. No digo que en el futuro no, pero a día de hoy creo que es más viable lo otro. Si alguien quisiese, por ejemplo, empezar a tener su cartera de clientes, a empezar poco a poco, que todavía no es conocido, o que está saliendo pues, de gente de la carrera que todavía no tiene a nadie, sí. ¿Cómo captarías tus clientes? ¿Qué consejo le darías a la gente para decir, mira, yo hice una cartera de clientes de esta forma y creo que la mejor opción sería empezar por aquí? Pues, a ver, la primera opción siempre es, yo creo que nos pasa a todos, trabajes en lo que trabajes, seas peluquero, seas lo que sea, lo que tienes cerca, tu familia, tus amigos, gente que conozcas, que al final siempre se van a ofrecer ellos los primeros en plan de prueba conmigo y tal. Y tú también empezar a darle valor al trabajo que tú haces, que muchas veces o sea, la familia ya eso entra dentro de cada familia, pero con los amigos muchas veces una vez que tú ya estás trabajando, las cosas hay que cobrarlas, es un trabajo, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no al final no acabas haciendo nunca un negocio. Claro. Pero una cosa que yo no me planteé y que me di cuenta que funcionaba mucho es el moverte en otros ámbitos, es decir, apuntarte a cosas, ir al gimnasio, moverte por ámbitos donde haya mucha afluencia de gente y estar ahí y estar presente como fisioterapeuta, es decir, si pasa algo, si alguien se queja, tal, pues mira, pues yo soy fisio. Y el moverte y el empezar a hacer otras cosas que no tienen por qué ser para captar clientes, pero tú estás ahí y tú hablas de lo que eres, acaba haciendo que mucha gente o te diga, pues venga, cógeme cita, o pues mi madre está muy mal, o no sé quién está muy mal, y acabas teniendo un grupo de gente que unos se quedan y otros se van, pero vas teniendo gente que va hablando de ti o va teniendo un feedback sobre cómo tú trabajas. También está siempre la opción pues, de anunciarte, por supuesto, eso no lo digo porque entiendo que todos conocemos esas opciones, pero el moverte, el no quedarte en tu casa, es una opción que funciona, o sea, el ir afuera y el estar tú como fisioterapeuta, presente, hablándolo, de alguna manera. ¿Consideras, por ejemplo, que a día de hoy las redes sociales pueden ayudar mucho más a darte a conocer? Me refiero, no hablo de anunciarte como tal, sino crearte un canal de lo que sea, hablando de fisioterapia, como hay mucha gente, muchos influencers, por ejemplo, que acaban la carrera, empiezan a hacer vídeos explicando pues, la tendinitis, lo que sea, el dolor de espalda, lo que sea. Y empiezan a subir vídeos y poco a poco, si el vídeo se hace viral, puede ser que eso también les sirva como un trampolín. Sí, y aunque no sea viral, yo creo que también, porque aunque tengas visualizaciones medias y no sea una cosa que lo pete, que la gente sepa que eres fisio ya da la oportunidad a que soliciten el servicio de fisioterapia, si no, no es posible. Entonces, el que tú tengas un canal más profesionalizado, aunque sea de divulgación simplemente, la gente te va a preguntar, va a haber un feedback sobre pues, ciertos problemas o tal, y si te tienen con cierta cercanía, porque vivas en la zona o cualquier cosa, pues siempre va a ser una opción, o sea que por supuesto que es una buena herramienta. ¿Qué importancia le das tú? Bueno, supongo que mucha, pero quiero que me lo expliques. ¿Qué importancia le das tú al sitio donde abres tu clínica? Porque supongo que eso no será, quiero abrir una clínica y ves dos locales y ahí entras, no, sino que supongo que hará un estudio de la zona, claro, de si hay profesionales o si no. ¿Cómo fue el tuyo? Es súper importante porque fisioterapeutas hay muchísimos, cada año más, y es muy complicado
tener un espacio. Entonces, sí que tienes que buscarlo de alguna manera. O sea, no te conformes con a lo mejor que sea debajo de tu casa. Probablemente te vas a tener que movilizar. Ya verás después si la cosa funciona, si te merece la pena o no, pero hay que hacer un estudio previo de este es un sitio donde merece la pena abrir otra clínica o hay 4 clínicas en menos de 300 metros. Pues entonces no. A lo mejor son otras clínicas que no compiten directamente con lo que tú haces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas clínicas que trabajan a lo mejor con seguros privados, trabajan de una manera o son especialistas en algo en concreto, son especialistas de suelo pélvico, por ejemplo. Si tú no trabajas suelo pélvico, pues la gente no te va Si no se solapa. Claro. Entonces, tener en cuenta qué clínica hay o de muchos de los demás sanitarios en general, ya no solo de fisioterapia, sino qué otras clínicas hay y tenerse un poco en cuenta e intentar buscar tu sitio de alguna manera físicamente también, porque tienes que ir a un sitio donde haya un flujo de gente también, irte a un lugar que sea un páramo donde haya muy poca población o poco movimiento de gente tampoco es una opción, porque la cartera de clientes se va a ver muy reducida por el número de gente que tú tengas. Entonces, buscar el sitio físicamente sí que es súper importante y le debes dedicar un tiempo considerable a valorarlo, a hablar con la gente si tienes conocidos allí. Bueno, ¿y tú a qué fisio vas? Pues yo me desplazo 20 kilómetros para ir a mi fisio. Vale, pues entonces a lo mejor no hay un fisio cerca o no hay un fisio cerca que merezca la pena y la gente se desplaza mucho para que haya uno que ellos tengan confianza o que ellos consideren que da un servicio de calidad, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. También a la hora de ofertar, ¿qué servicio haces? Tú cuando estás en tu clínica puedes montarlo de la manera que tú quieres, puedes poner más aparatos, menos aparatos, trabajarlo más manual, trabajarlo con ejercicios. Hay muchos oficios que hacen pilates, que hacen yoga, que hacen otro tipo de ejercicios para trabajar los problemas. Y eso también es importante, saber qué hace falta en donde tú quieres montarlo, porque si a lo mejor tú lo que quieres es encaminarlo mucho a terapia manual y ya hay muchos trabajando terapia manual cerca, pues va a ser bastante más complicado a lo mejor, aunque te guste menos, pero quizá especializarte en un aparato que esté de moda, por ejemplo, o especializarte en, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema del diagnóstico con ecografía, de punciones ecoguiadas y cosas así, pues intentar ver qué cosas no hay para intentar cubrir tú ese nicho de mercado. Eso es muy importante también. Claro, al final no es tanto que, quizá, bueno, yo lo entiendo así, no es tanto que destaques mucho en algo nuevo, sino que a lo mejor hay cosas que se quedan por el camino olvidadas y que también son necesarias. Y si tú cubres eso, tienes asegurado que esa gente va a ir a ti. Claro, porque va a haber mucha gente que a lo mejor está descontenta, pero está descontenta porque no estaba lo que ellos necesitaban en ese momento. Entonces, tú puedes ser esa herramienta también, puedes hacer un trabajo que esté cubriendo esa necesidad. Entonces, la fisioterapia es muy amplia. Planteároslo cuando estéis montando algo, un proyecto personal, plantearos qué hace falta en esa zona o qué podéis aportar vosotros, porque eso también es muy importante y que os gusta. Me voy a meter en un tema así un poco más. Adelante. A darte un pellizco. Por ejemplo, de tus clientes, que tendrás clientes pues, de tanto españoles como extranjeros, por la zona en la que trabajas, que yo ya sé en qué zona trabajas, no lo he dicho, pero es una zona costera, una zona de costa, con lo cual en verano tienes mucha afluencia, ¿no? Supongo que tu cliente la sube mucho. ¿Crees que la gente del extranjero, yo que sé, alemanes, no sé qué tipo de extranjeros reciben más? Usualmente va por época del año, pero usualmente alemanes, finlandeses, suecos y belgas. Bueno, no me esperaba de eso, pero me esperaba que eran más de Inglaterra. Y cosas de Inglaterra no tanto, o no se cuidan tanto. Exactamente, ahí voy. Esa era la siguiente pregunta. ¿Consideras que la gente de fuera, los extranjeros, tienen cierto conocimiento, cierto concepto de que la fisioterapia es importante más que los españoles o lo consideras que está a la par? Conforme pasa el tiempo se va equiparando, pero los extranjeros sí que vienen con mucha más conciencia de cuidarse antes. O sea, aquí esperamos a la antesala de la muerte a ir a un profesional de la sanidad, sea el que sea el dentista, sea el psicólogo, sea el fisio,
pero ellos no, ellos llevan un mantenimiento, se cuidan, hacen deporte. Yo tengo pacientes muy mayores con muchas patologías limitantes, véase hernias, problemas que otras personas de aquí habrían descartado cualquier ejercicio o incluso sus profesionales sanitarios les han dicho no hagan nada. Y yo tengo pacientes, concretamente los finlandeses y los suecos, que están con un cuidado del cuerpo mucho más prolongado desde hace mucho más tiempo, y pese a tener problemas, porque las hernias aparecen, lo hagan mejor o lo hagan mejor, te pueden aparecer, pero tienen menos sintomatología y al cuidarse de forma más continuada mantienen esa sintomatología a raya, que es lo importante. Sí, al final creo que lo que tú dices, que aquí parece que esperamos a que nos duela, a tener la lesión para tratar cosas. Allí es como más preventivo, ¿no? Claro. A fin de cuentas. Mucho más preventivo. Eso creo que es una cosa que debería implementarse aquí, así que ya sabéis. Quería preguntarte también si, por ejemplo, o sea, al trabajar como autónomo, yo entiendo que quizá los pacientes muchas veces vean con informe médico, ¿no? Pues Claro. mostrándote la patología que tienen, pero otras veces no. ¿Cómo haces tú, o sea, cómo haces la anamnesis del paciente? Bueno, la anamnesis, para el que no lo sepa, es básicamente hacer como el estudio del paciente de forma muy resumida para entender qué está pasando y saber qué hay que hacer, ¿no? Creo que lo he explicado medianamente bien, aunque sean dos palabras. Muy bien. ¿Cómo diriges tú esa anamnesis? ¿Cómo lo haces? Cuando llega el paciente a consulta, el 80% de las veces no viene con un informe, no viene con una prueba de imagen. La mayoría de las veces no. De hecho, muchas veces ellos vienen diciéndote qué es lo que les pasa o qué ponía en el informe, que son mucho más peligrosos. Ya. Porque, claro, te dicen, no, pues yo tenía una cosa en un sitio. Y tú no te puedes fiar de lo que te ha dicho porque no hay una prueba real, porque ellos se pueden equivocar en el nivel, se pueden equivocar en la gravedad de la lesión, decirte que era una protusión y lo que tienen es una estenosis del canal, que es como mucho más grave. Entonces, tú tienes que hacer tu valoración y hacerla muy bien y tomarte tu tiempo para hacerla. La mayoría de las clínicas no tienen unas pruebas, o sea, ni máquinas de resonancia, ni algunas sí que tienen para hacer radiografía o ecógrafo, pero que usualmente tú no dispones de pruebas de imagen para hacer tú. Entonces pues tienes que hacer mucha valoración con pruebas de las de toda la vida de traumatología, de probar si este menisco está, si no está, si hay un ligamento, si no lo hay, hacer pruebas de movilidad, ver cuál es el rango que duele, cuál es el que no, hacerle 1000 millones de preguntas porque muchas veces el paciente tampoco tiene claro cuándo o cómo le duele. Y eso es súper complicado porque si él no lo sabe, tenéis que reproducir de alguna manera en consulta cuál es la problemática y empezar a sacar deducciones de, vale, pues este dolor aparece cuando hacemos esto, cuando hacemos lo otro no. Vale, pues el problema no es una estructura de cartílago, a lo mejor es un problema que hay un hueso que no está bloqueado por la cápsula articular o por un tema de una adherencia muy grande de un tendón, pues lleva una tendinitis ya de evolución de 6 meses. Porque lo que te digo, vienen cuando, o sea, no vienen con un primer dolor o no vienen con una primera sensación de límite, del movimiento, sino que vienen cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces el problema inicial no es lo que tú sueles tratar en consulta, tú sueles encontrarte una evolución de ese problema inicial. Entonces tienes que empezar a desescalar todo lo que ha pasado ahí. Es muy complicado y tienes que dedicarle mucho tiempo a la anamnesis, porque no se te pueden pasar cosas. Hay cosas que no son graves y se te pueden pasar, pero si viene con una tromboflebitis tienes que saberlo antes de movilizar esa pierna. Porque muchas veces te dicen, no, me duele, pero me duele desde hace un mes. A lo mejor le dolía hace un mes, pero a lo mejor esto apareció hace 3 días. Y el paciente no se da cuenta de que, claro, no tiene por qué saberlo, que son dolores diferentes. Le dolía la pierna, pero ahora esto ha evolucionado a otra cosa porque el paciente tiene otra problemática vascular o otra cosa. Sí, o por una limitación del movimiento que no mueve. Se ha movido menos, claro. Y eso, claro, exactamente. Entonces hay que hacer una anamnesis con calma y si hay que dedicarle 20 o 30 minutos o una primera sesión al completo, pues, a veces hay que hacerlo. Qué interesante. Quiero que me des tu opinión, bueno, tu opinión no, tu experiencia, me voy a centrar en tu experiencia mejor, sobre algún caso que te llamase mucho la atención, algo que tú dijeras, este no se me va a olvidar nunca, porque
ha sido algo que me ha marcado, bien sea porque era una patología rara, extraña, problemática, o porque tú en ese proceso aprendieses mucho con ese paciente. Me da igual, algo que te llamase la atención. Pues mira, a colación de lo que hemos hablado antes de que los finlandeses se cuidan más, tuve una paciente súper mayor, no recuerdo la edad exacta, pero súper mayor, tipo 80 y poquitos años. Tenía 3 hernias cervicales, tenía varias protrusiones a otros niveles, había tenido una sintomatología súper compleja de adormecimiento de brazos, no era un tema de túnel carpiano, era un tema de que había una compresión a nivel de médula, exactamente. Tuvo varias operaciones, o sea, una problemática muy compleja de espalda, sobre todo a nivel cervical, pero también tenía a nivel lumbar, porque siempre pasa, había tenido mucho peso, luego lo había perdido, y después de cuidarse, bueno, ella siempre había hecho deporte, pero no de forma consistente, no como todo, en plan de por racha. Y después de cuidarse durante mucho tiempo y de llevar su tratamiento y de estar como teniendo conciencia de que tiene un cuerpo y que tiene que cuidarlo y que ese cuerpo va a ser para siempre y que no todas las piezas son sustituibles, con 82, 3 años tenía aproximadamente, y toda esa problemática que las hernias no se las habían podido resolver, simplemente le habían operado el tema de la estenosis y otras cositas, estaba estupenda. O sea, ella estaba saliendo a correr, cosa que no me podía imaginar yo que se pudiera, ni con 80 años, ni con estenosis del canal, ni con hernias cervicales, ni con hernias lumbares. Y estaba haciendo yoga, estaba haciendo una vida completamente funcional. Entonces a mí me sorprendió porque, por lo menos, hombre, ella no es representativa de la población, pero partiendo de muchos problemas, había conseguido tener una vida completamente funcional y completamente activa. Entonces fue como un poco esperanza en plan de sí que hay opciones, o sea, no siempre que te digan, pues tienes una hernia, tienes que venirte abajo, o tienes, se te ha roto el ligamento cruzado. Vale, a ver, vas a tener que vivir con unas limitaciones, pero sobre todo vas a tener que vivir con una conciencia de lo que tienes para intentar corregirlo o intentar protegerlo. Pero yo veo muchos pacientes que cuando les dan un diagnóstico se vienen abajo, y es normal, porque no esperas que eso te pase, pero que aunque te pase, no es el final. Hay muchas maneras de gestionar eso. Entonces, calma e intentar poneros en manos de profesionales que os sepan guiar dentro de esa patología. No os vengáis abajo y abandonéis toda esperanza, porque no es así la realidad. ¿Crees que, por ejemplo, los médicos, cuando damos información, a veces la damos demasiado incompleta o que el paciente no llega a entender exactamente lo que pasa? ¿Y cuál crees que es el origen de que pase eso? Porque estoy seguro que me vas a decir que sí. Hombre, yo te voy a decir lo que a mí me llega en consulta. Los pacientes vienen asustados y sin saber lo que tienen. Claro, es que a mí me pasa igual. Cuando yo los veo, muchas veces les explico lo que tienen. Y esto es una experiencia mía, ya me meto en mi terreno. Pero me pasa eso, que a veces veo gente que viene de otro especialista y le digo, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, pues me ha dicho el médico que me pasa esto. Digo, bueno, ¿y cómo te encuentras? Dicen, pues mal. Digo, ya, pero intento sacar la información y veo que no sabe explicarme lo que le pasa. Como que sabe lo que tiene que hacer, que es tomarse X pastillas, sabe que tiene que ir al fisioterapeuta, pero no sabe qué tiene, ni por qué lo tiene, ni cómo evitar eso. Entonces, quiero rescatar de esa conversación que acabamos de tener justo ahora mismo, de ese tema que hemos tratado, que tú has dicho de proteger ese problema, de proteger esa articulación, esa patología que estás teniendo para que no avance o para que no se reproduzca de nuevo, si consigues que se le quite. Es que lo que pasa muchas veces es eso, que el paciente sabe lo que no puede hacer. O sea, el paciente viene a consulta diciéndote, es que el médico me ha dicho que ya no puedo correr, o el médico me ha dicho que yo ya no puedo ir a clase de bachata, o que yo ya no puedo ponerme chanclas. ¿Pero por qué? Pues no sé, porque tengo una cosa en el pie, o porque tengo una cosa en no sé qué, y no terminando de entender ni cuál es la patología, o a lo mejor si te dicen tengo una fascitis, pero no terminando de entender cuál es el proceso de recuperación de esa fascitis. A veces porque no se comunica bien, o a veces porque no se comunica con el suficiente tiempo, que eso creo que es gran parte del problema. No todos los pacientes son iguales, y hay pacientes con los que tienes que tirarte a lo mejor mucho más tiempo para explicarle y que entienda cuál es la patología y cuáles son los límites de la patología. No puede ser, o sea, no es algo mecánico. No puedes poner 5 minutos por paciente y pretender que funcione con todos los pacientes, porque es imposible. Entonces,
hay que hacer un trabajo mucho más personalizado y eso los que tengáis la posibilidad de trabajarlo pues, de forma autónoma y tengáis vuestro tiempo y podáis hacer lo que consideréis con vuestra sesión y vuestro paciente, tomaros el tiempo porque es súper importante y muchas veces marca la diferencia entre que se recupere o no, porque tú puedes tratarlo una vez por semana o 2, 3 veces por semana, que si el paciente se va a casa sin entender que tiene que cambiar de almohada, que no puede ponerse a leer en el sofá, que no puede a lo mejor tener todas las mantas en el altillo y una vez cada 3 meses subirlas o bajarlas porque no le va bien para su hombro o para sus cervicales, va a dar lo mismo lo que tú hagas, que el problema va a volver apareciendo. Entonces, la comunicación con el paciente requiere que entiendas cómo es el paciente que tienes delante. Y si no lo entiendes, darle la posibilidad de que te haga todas las preguntas que quiera durante el tratamiento, que no sienta que está abusando de alguna manera de tu conocimiento, porque muchos pacientes sí que se agobian en plan de... Hay pacientes que se pasan, pero hay otros pacientes que les cuesta mucho preguntar cosas porque sienten como que no va con ellos también y hay que hacerles partícipes. Hay gente que hay que sentarle y hay que decirle el problema este es tuyo y yo no estoy aquí para quitártelo, yo estoy aquí para que tú lo entiendas y entonces tú tienes que hacerte cargo de este problema. Fíjate que eso es muy curioso, eso que has dicho, y vamos a intentar rascar ahí otra pregunta, porque creo que eso también lo veo yo mucho, como que el paciente llega, tiene un problema y hace que el resto de profesionales sanitarios, voy a decir el médico porque me incluyo, pero el resto de profesionales sanitarios, porque creo que son al final con todos, es como que todos tienen que llevar esa carga de ese problema, pero sin embargo el paciente busca como quitárselo de encima. Como yo no lo entiendo, como yo no sé lo que me pasa y el médico es el que sabe y el fisio es el que sabe y el enfermero y al final va repartiendo el problema. Sí. Y a veces, la mayoría de veces, y esto parece que también de hecho los médicos y el resto de profesionales sanitarios lo olvidamos mucho, el problema muchas veces lo cura el propio enfermo. O sea, nosotros estamos ahí para ayudarle, para ponerle tratamiento, para aliviar ese dolor, para tratar X patología, para operarla, para lo que haga falta. Pero muchas veces que el problema viene, como decía antes Ramón, viene de antes. Viene de, es que yo los meses previos, por ejemplo, muy típico, ¿vale? Lo que yo suelo ver, y aquí tú lo ves también, me duelen mucho las rodillas, no sé por qué me duelen. Y te viene un paciente que pesa 130 kilos. A ver, yo creo que el problema está claro. Si pierdes peso, lógicamente la rodilla va a tener mucha menos carga, te va a doler menos. ¿Qué pasa? Que esa información siempre llega tarde. Siempre llega cuando ya las rodillas duelen, entonces al final el paciente en ese momento solo quiere medicación. Muy poca gente al final realmente coge la rienda y veo yo que quiere perder peso porque es muy difícil, y esto va un poco en consonancia a lo que estabas tú comentando antes. Es muy difícil cuando te duele algo ponerle solución, porque es lo típico, me duele la rodilla, peso 130 kilos, y tú le dices, pues tiene usted que andar, ya, pero es que me duele la rodilla. Pero es que, claro. Entonces, hay un círculo ahí vicioso que es muy difícil romper. Entonces, o tiene la suerte de que la medicación le hace efecto y puede hacer una vida relativamente normal, se pone las pilas y empieza a perder peso, y eso también apoya a que le duela menos y al final el paciente se lo toma en serio, pero creo que la mayoría de veces llegamos tarde. Y que si el paciente no ha entendido el problema, lo tiene él, va a dar lo mismo que le ponga la medicación porque no se ataja realmente el problema. Puede ser un paciente de 130 kilos o que tenga un muy mal calzado o que esté obsesionado con ir a correr por la playa, que eso es algo que yo estoy viendo mucho. Y es como... a lo mejor no tienes que correr por la playa y no pasa nada. Playa no. Claro, o sea, a lo mejor necesitas una superficie que tenga un buen rebote, que sea estable y cuando ya tengas eso súper controlado, haces tu ejercicio de propiocepción y tus tobillos estén estupendos, ya pruebas por la playa. Pero a lo mejor después de no haber corrido por la playa en un año, no es el momento de hacer 5 kilómetros por la arena, porque eso te va a dar unos problemas. Hay que ser consciente de cómo estamos haciendo ejercicio y también ser consciente de cuál es el problema. Si tú tienes un problema y pretendes que te lo quite un profesional externo, puede ser porque tengas una humedad en casa, pero cuando la humedad está en tu cuerpo no puedes pretender que eso lo quiten de alguna manera, y si lo tienes que quitar ya es el traumatólogo y ya es en un nivel muy avanzado de la situación y no quieres llegar a ese punto. Necesitas hacerte cargo del problema que hay. Y eso justamente hoy, hablando con un paciente, porque eso también pasa mucho en mi consulta, que la gente habla y te cuenta otras cosas. He tenido un caso de un paciente que
veía como externo el tener que ir al psicólogo. Se lo habían recomendado, su médico de cabecera, le había derivado y tal, y después de 3 sesiones ha decidido que no quiere seguir, porque dice, es que ¿por qué tengo que yo contarle mis problemas a esta persona? Si él es el que sabe, que me solucione lo que a mí me pasa, pero yo no tengo por qué estar contándole mi vida. Entonces ese paciente no ha llegado a entender cuál es el problema realmente. O sea, el problema está dentro de tu vida, el problema es parte de lo que tú entiendes de las cosas que te pasan o de la sensación que tú tienes respecto a las cosas que te pasan. Tienes que entender que esa persona no hace magia, esa persona no te da una pastilla y desaparece, esa persona no te manda un ejercicio y eso desaparece. Tienes que hacerte cargo de que el problema lo tienes tú y que si hay que seguir unas pautas con un tratamiento farmacológico, un tratamiento de ejercicios de respiración, un tratamiento de ejercicios de flexibilidad, tienes que tomar tú esas riendas y para eso lo primero es entender cuál es el problema y después una continuidad de ese tratamiento, y ese tratamiento no se acaba cuando a ti te deja de doler, porque te puede dejar de doler pero el menisco lo sigues teniendo roto. Entonces el tratamiento continúa después. Hay que ser muy consciente de que el problema está dentro de tu cuerpo y el único que puede cambiarlo, de hecho la fisioterapia, nosotros nos decían mucho en la carrera que la definición sería que nosotros tratamos con agentes físicos como el calor, el frío, la electricidad, la gravedad, el agua y tal, y predisponemos la curación del paciente, pero no curamos. El paciente es el que se va a acabar curando por cuando todos esos agentes hagan efecto sobre las estructuras y cuando ese paciente lleve un tiempo haciendo las cosas de una manera no lesional, pero nadie va a curar ese cuerpo de ninguna manera si no es el propio cuerpo. Eso es muy importante entenderlo. Sí, al final el cuerpo tiende a repararse solo porque estamos diseñados para no morirnos, como digo yo. No nos gusta morirnos. No. Y al final el resto de profesionales sanitarios, en mayor o menor medida, estamos ahí para favorecer ese proceso. Había un traumatólogo, no recuerdo muy bien la frase, recuerdo que me la dijeron en trauma, que decía algo así como apóyate en la naturaleza porque no te cobrará incentivo o algo así y siempre irá a favor tuyo o algo así, como diciendo déjate ayudar por los procesos naturales que también están ahí de reparación. Claro. Y verás cómo hace la mitad de tu trabajo y no te pide ningún honorario. O sea, al final es como un terapeuta que llevas dentro. Claro, o sea, tenemos la suerte de poder curarnos, exactamente. El cuerpo son muchos años de evolución y ha diseñado muchas cosas para estar aquí y mantenerse aquí hasta el último momento. Nosotros lo que hacemos es apoyar eso. Intentamos luego sacar mejores cosas cada vez para que, claro. Porque somos conscientes también de que precisamente la gente no todos hacen lo que tienen que hacer, pero no se nos puede olvidar esa parte, como tú dices. Y el no entorpecer ese proceso, porque muchas veces lo que suele pasar a mitad del camino de la recuperación de ese paciente es que vuelven las malas rutinas de alguna manera porque ya puedo permitirme hacerlo. Eso, fíjate, eso es súper importante. Fíjate que ahí me resulta muy curioso que lo digas porque vamos a hablar de ello. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, a nivel deportivo? Sabes tú que muchos futbolistas, me pongo ese caso porque creo que es el más común, en otros deportes supongo que pasará igual, pero no lo conozco, que lo típico, se lesionan, se hacen una rotura de ligamento cruzado, no sé qué, lo operan y el tiempo de recuperación en el servicio público es X y sin embargo en el ámbito deportivo, que precisamente además lleva mucha más carga de trabajo en esas articulaciones, ligamentos, etcétera, sin embargo es mucho más corto y se le exige mucho más. ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, yo en este aspecto sí que hablo desde mi perspectiva. No sé cómo se trabaja a nivel élite en este tipo de cosas. Entiendo que habrá mucha medicación detrás, muchos procesos de recuperación en otros aspectos de agentes físicos. No sé exactamente si estará dentro de lo deseable para un paciente estándar. Entiendo que ellos tienen que salir a jugar mañana. Entonces, salen, juegan y muchas veces se rompen, muchas veces no se rompen. Entonces, no me parece que sean tratamientos para todo el mundo. No sería un tratamiento que estandarizar desde mi punto de vista. O sea, las cosas requieren su tiempo.
Muchas veces también es verdad que se pueden acortar esos tiempos y desde Seguridad Social a veces son tiempos que son mucho más economizables de alguna manera, no hace falta alargar ciertas lesiones, de hecho eso se ha visto con el tiempo, de que lo que antes se escayolaba ahora ya no hace falta y cosas así, porque es importante también economizar y darle al paciente la libertad cuando pueda tenerla. Pero en deportes de élite muchas veces a mí me da la sensación de que se está apretando por encima de lo que se debe a esa estructura y ese factor de recuperación del cuerpo se está acelerando mucho y eso se ve cuando esas personas que han sido deportistas de élite toda su vida acaban envejeciendo y la mayoría no pueden dedicarse al deporte al 100%, tienen que dejarlo a un lado de alguna manera porque han sido lesiones muy limitantes y han sido lesiones muy graves que por no recuperarse a tiempo o por forzar que esa lesión acabe apareciendo, luego te impide la práctica deportiva natural. Entonces, no es un tratamiento estandarizado en absoluto. Pregunta un poco más hacia ti, hacia personal. Supongo que va a ser creo que sé lo que me vas a decir, porque creo que esto hay mucha gente que le pasa, ¿vale? Pero ¿qué parte del cuerpo es la que no te gusta nada trabajar con ella? Porque te resulte incómoda, porque te resulte muy compleja, porque se solape una patología con otra y no sepa a veces identificar bien la causa. Las rodillas son un lío muchas veces, pero no sabría si elegir rodilla o tobillo. Las rodillas son una complicación, de hecho las prótesis de rodilla suelen ser una complejidad. Hay pacientes que tienen mucha suerte y evolucionan perfectamente, pero la mayoría suelen tener problemas. La mayoría suele ser un tema de inflamación que no remite, falta de movilidad. También es verdad que duele mucho, entonces el paciente no quiere implicarse al 100% porque es que ¿y si me hago daño? Que también hay que explicarle muchas veces a los pacientes dónde están los límites de esto, aunque te duela, hay que intentar forzarlo un poco, o esto si te duele, no apretamos. Que eso ellos no lo entienden, para ellos todo el dolor es el mismo dolor y no es lo mismo. Pero quizá rodilla o tobillo. El tobillo por la complejidad, porque hay muchísimos huesos y muchas veces un dolor en una zona, discernir qué es exactamente, si es el hueso, si es un tema de un bloqueo, si es un ligamento concreto, además que suelen dar problemas a largo plazo, un simple 15 que no lo cures bien puede dar molestias muy muy raras en mucho tiempo, hay veces que incluso me han llegado pacientes que pensaban que tenían una E15 y lo que tenían era una ciática. Y era una ciática que le estaba dando dolor solo en la zona del tobillo y como le había cambiado la sensibilidad, habían tenido como un traspié y habían asociado que era un E15 de tobillo, pero no había ningún tipo de inflamación. Entonces, yo me quedaría con esas dos articulaciones. Y en cuanto a tejidos, me quedaría con las fascias, pero porque las fascias son una locura y es muy complicado trabajar. Pues yo pensaba, fíjate, que me iba a decir el hombro. A mí el hombro, si yo tuviese que elegir una parte del cuerpo, rodilla me gusta, fíjate lo que te digo, rodilla sí que me gusta, tobillo me gusta también, pero sin embargo hombro me parece que la gente no es capaz de identificar si el dolor le duele aquí, le duele allí, le duele la parte de atrás, levantan el hombro, le duele, lo giran hacia acá, le duele, levantan un peso, le duele, y a veces como que se solapa mucho todo. No sé, supongo que... Depende muchas veces del paciente. Yo veo también un poco exactamente que depende del paciente. Hay gente que te lo especifica bien, gente a la cual la explora y todo cuadra, y gente a la que explora y dices tú, no me cuadra no nada. Puede ser. No puede ser esto que me estás diciendo. Depende mucho del paciente porque ya te digo que hay pacientes que entienden muy bien cuál es su dolor y además te vienen algunos súper estudiados diciéndote tengo una capsulitis del hombro, tengo un hombro congelado, tengo no sé qué y me duele cuando hago esto y tengo una limitación articular de tantos grados y dices wow, digo, pues ya está, pues ya me ha hecho la anamnesis y está todo correcto. Pero luego hay pacientes que sí que tienen como dolores muy inespecíficos, que les da mucho miedo mover. Pero los brazos usualmente los pacientes los quieren liberar muy rápido. Entonces se suelen implicar
bastante. Sí, eso sí es verdad, hay mucha más implicación porque Claro. al final es más funcional que quizá Claro, o sea, ellos a nivel laboral. pueden estar sentados, pero están con su ordenador, están consultando, no sé qué. Lo de estar sentados les molesta menos, usualmente. Que hay otra gente que no, hay otra gente que necesita moverse y obviamente todos necesitamos movernos y las piernas tal, pero los hombros la gente se suele implicar más en la recuperación porque se ven muy limitados, se ven que no pueden ponerse la ropa, que no pueden ponerse un zapato, que no pueden ir al baño solos, que no pueden comer a veces o peinarse, entonces les da mucho miedo y hay otra gente que se bloquea, pero la mayoría de la gente te pregunta mucho en plan de ¿y puedo hacer esto? Y esto tal porque quieren implicarse de alguna manera. Volviendo al tema de emprendimiento, voy a volver a tomar esa línea, porque me ha surgido una pregunta. A día de hoy has dicho que tú tienes tu cartera de pacientes. Entiendo que estás trabajando solo Sí. y te planteas trabajar más adelante o ampliar o todavía no tienes pensamiento de hacer eso o con vista a un futuro sí. No es algo que descarte, pero a día de hoy no lo haría porque trabajo muy bien solo y trabajo muy a gusto. Y el problema de meter gente es que mis pacientes tendría que derivarlo a esa persona de alguna manera. Siempre está la opción de que la gente que venga nueva va para esa persona y yo me quedo con los pacientes que ya tengo. Pero es que los pacientes que ya tengo ya es una cartera grande. Entonces a lo mejor habría sido una decisión a tomar o antes o a tomarla después cuando yo ya necesite descargar carga de trabajo de alguna manera. Pero a día de hoy no es una opción que yo me plantee en absoluto, porque los pacientes quieren que los trates tú. Entonces, derivarlo a otro profesional, por bueno que sea, siempre es una complicación. Entonces, Sí, al final yo creo que la gente se acostumbra a una persona que los trata y sobre todo si va bien, porque si no va bien enseguida se van, ¿no? Y más en tu trabajo que pero se van de tu clínica, exactamente, no se van a quedar. que pueden irse, sí. correcto. Entonces sí que considero que quizá es importante como tú dices, el socializar con ese paciente, el que ese paciente sienta que tú estás ahí con él en ese proceso. Y como tú dices, quizá el derivar a otro hace que se resienta, ¿no? esa relación. Sí, usualmente, vamos, nunca, o sea, esto lo he visto cuando yo he estado trabajando con otra gente, cuando he estado trabajando solo no, pero sí que los pacientes te lo verbalizan en plan de, bueno, es que no vas a meter a nadie si tienes mucho trabajo, pero bueno, que si metes a alguien, yo voy contigo. Y es como, Debe poner el margen, yo quiero ir contigo. Entonces, ¿para qué quieres que meta a otra persona? Ellos no quieren que los trate otra persona porque muchas veces son problemas que aunque desde fuera los veamos como una normalidad, sobre todo los profesionales sanitarios, que decimos, bueno, sí, pero lo que tienen no es grave, o lo que tienen no es... Pero para ellos es su mundo y es su problema de ese momento. Su día a día, ¿no? Claro, entonces no quieren que ese problema, que es de alguna manera tan íntimo, tan molesto, con sus complicaciones, lo lleve otra persona que no saben quién es. Necesitan un proceso en el que muchas veces yo creo que el paciente es posible que lo pierda o tenga un encontronazo y no me apetece. ¿Te plantearías, por ejemplo, no sé si se puede hacer, te pregunto desde desconocimiento, ¿te plantearías, por ejemplo, en tu clínica tener, por ejemplo, algún estudiante que tú quieras, por ejemplo, enseñarle y decir, vale, pues para un futuro, imagínate, si quisiera ampliar, que esa cartera de pacientes que tú tienes, que ya tienes fija, por así decirlo, que lo fuesen conociendo desde cero, que supieran cómo trabaja, que sobre todo cuando uno es estudiante aprende más o menos de forma sistemática la manera de trabajar de alguien y es capaz de replicarla y hacerlo a esa forma, o sea, quiero decir, Claro, copiar, sí. por así decirlo, esa manera de trabajar. Esa manera de tratamiento. ¿Eso te gustaría, por ejemplo, más, antes que contratar a alguien externo que tú no supieses? Claro, quizás sí sería una opción que me escamaría menos dentro de esto. Sí se puede hacer, de hecho nosotros si no ha cambiado la cosa, cuando yo estaba haciendo la carrera, íbamos a una clínica privada, era porque en esa clínica privada habían pedido estudiantes y nosotros íbamos allí a estar los primeros días viendo un poco y a partir de ahí pues a poner aparatos, a hacer un pequeño masaje, a hacer un ejercicio y a estar ahí un poco al pie del cañón viendo cómo se trabaja en la clínica. Entonces quizá esa opción estaría más acorde a lo que yo quiero hacer con mi trabajo porque llevo tanto tiempo trabajando solo que realmente tengo una manera de trabajo muy concreta y mis pacientes es la que quieren, entonces no quiero que
otra persona traiga una disonancia dentro de la manera de trabajar, porque para mí y para ellos puede ser mucho más complicado de integrarlo. Me gustaría una persona que sí que siga como una misma línea de trabajo, y además que creo que puede ser mucho más fácil para integrarlo, porque a mí me pasó cuando yo estuve mandando currículum, fui a una de las clínicas que lo que hacían era casi todo masoterapia, o sea, masaje y contacto manual, ¿no? Y yo con mi currículum en la mano y me dijeron, pero tú sabes hacer un masaje. Y digo, sí, yo estaba haciendo esto y lo otro. Y dice, ya, pero aquí hacemos masajes de mucho tiempo, de 40 minutos. Y tal. Y yo me quedé un poco bloqueado en plan de, no sé, puedo intentarlo. Pero ellos ya tenían como esa reticencia de, es que no vas a saber trabajar como aquí trabajamos. Y ahora lo veo yo desde mi punto de vista y tiene razón de que necesitas entender cómo se trabaja en ese sitio, y no todos los fisioterapeutas trabajamos de la misma manera. Hablando de pacientes, que esto sí que es una pregunta también un poco con chicha, creo yo. ¿Recuerdas cómo te sentiste con tu primer paciente? Tu primer paciente para ti solo, no con alguien detrás, sino ya en plan de primer paciente que me dejan cuando soy estudiante, que parece que... La primera vez que vino una persona que no era familiar o amigo, que fue como ya, pues esta es la primera persona que viene derivada de, y ya es como, esto es para ti. Muy nervioso, mucho, porque parecía, o sea, yo tenía claro que ese paciente no me lo iba a matar yo allí, pero me daba cosa el no saber gestionar la situación, no por un tema de recepcionarlo, hacer una anamnesis, sino que en el momento en el que estuviera viniendo 2-3 días, que de repente el tratamiento no funcionara y yo tener que dar una explicación, y por qué no está funcionando, qué explicación le voy a dar si no sé yo por qué no está funcionando. Esos son tablas que luego pues vas viendo, vas entendiendo por qué no funciona, aprendes a hacer las preguntas adecuadas a los pacientes, porque muchas veces tú haces una anamnesis, no es la anamnesis que yo hago ahora, no es la anamnesis que yo hice ese día, de lejos, pero son muchos miedos, y eso conforme vas teniendo un tiempo de experiencia pues lo vas limando y vas entendiendo que a lo mejor a este paciente tienes que preguntarle estas 3 cosas, porque él no se da cuenta de que cuando tú le has preguntado ¿cuánto sale a andar?, te dice, pues, lo normal. No te puedes quedar con eso. No. Tienes que hacer una pregunta más concreta, porque tú lo ves a lo mejor atlético y lo normal es, y a lo mejor para él lo normal es 1 kilómetro. Y dices, bueno, pues a lo mejor es que tenemos que fortalecer un poco más, hacer preguntas que te sirvan a ti, no las preguntas que te enseñan a hacer. Muchas veces hay que Sí, exactamente. Por ahí va mi siguiente pregunta, porque yo creo que en la carrera te dan como, vamos a llamarlo así, un pool de preguntas, ¿no? Sí, un abanico, exactamente, que son preguntas muy genéricas, pero es que luego la realidad, a mí me pasó también, yo me acuerdo de mi primer paciente perfectamente, os lo contaré otro día en otro podcast, en el que sea yo el que entrevisten, pero, o sea, fue terrible. O sea, fue terrible la experiencia en el sentido de, yo llevo viendo con un médico a mi lado cómo él trabaja, pero luego te pones a hacerlo tú, y es que te da vergüenza hasta decirle buenos días al paciente, claro, y qué tal. Y ya después del qué tal no sabes qué preguntarle. Y aunque tú sabes perfectamente las preguntas que son en ese pool, las que tú rescatarías de ahí, pero el paciente, por ejemplo, te dice, ¿cuánto fumas? Y te dice, lo normal, poco. O sea, poco, pero poco cuánto. Claro. Ese poco cuánto es la siguiente pregunta que el primer día nunca se te ocurre. Claro. Porque... Tú ya haces un criterio, has dicho poco, 1 o 2. Claro, ya es tu criterio. No, mentira, claro, porque poco, a mí me han llegado a decir que poco es un paquete. Claro. Y es como, un paquete son 20 cigarrillos, eso no es poco. Claro. Entonces, pues, igual que decía él con el tema de los kilómetros, pues algo parecido. Entonces, si os vais a meter a fisio, si os vais a meter a cualquier carrera de la salud, los miedos, el primer día es normal, el segundo también, el tercero ya tienen que estar fuera o casi yéndose, porque si no, al final como que se cronifica eso y os cuesta muchísimo más ser naturales con el paciente, y al final el paciente es una persona normal y corriente, sí, que acude a ti porque tú tienes la posible solución a su problema, o por lo menos la manera de ayudarle. Entonces creo que al final es importante. Entonces, por eso te preguntaba por el primer paciente, porque sí, siempre suele ser muy... Yo recuerdo muchos nervios de esa situación, pero sí que es verdad que es importante que no te dé vergüenza hacer, dentro de la normalidad, dentro de preguntas que tengan coherencia. Pero si tú sabes que esto es importante, pregúntalo,
pregúntalo bien, intenta que el paciente se abra, dale la confianza de que se abra, porque también tienes que generar un entorno de alguna manera para que esa persona esté a gusto. Algo de confianza. Claro, trabajar a lo mejor tu manera de comunicarlo de una manera calmada, porque muchas veces yo sí he aprendido a modular un poco la situación, porque hay pacientes que llegan aquí, llegan súper atacados, con un problema muy grande, con otra problemática que nada tiene que ver con el problema con el que han entrado por tu puerta. Entonces tienes que aprender a calmarlo muchas veces para que te puedan contestar lo que tú necesitas, porque si no, tú le haces una pregunta, yo cada vez que entro le digo ¿cómo estás? Y eso puede salir por cualquier parte, pero también hay que saber vehiculizar esa situación. Entonces le digo, bueno, ¿te duele esto, te duele lo otro? Bueno, es que si te digo todo lo que me duele es que no terminamos, porque mira, me ha pasado... Y entonces es como, vale, paramos. ¿Qué es lo que más te duele ahora? Priorizarlo de alguna manera, porque los pacientes muchas veces se aturullan, tienen muchas cosas que te quieren comunicar o que necesitan comunicar en general, y hay que saber esa anamnesis principal, ese periodo de entrevista con el paciente, vehiculizarlo, calmarlo, que no te conteste lo que él quiere contestar, sino que esté contestando la pregunta que tú quieres, porque tú haces una pregunta y el paciente de repente te dice 4 frases que no han contestado a la pregunta. Entonces, quedarte con, yo he hecho esta pregunta y no he tenido la información, voy a reformularla, voy a ser más claro con el paciente, porque si te vas quedando con lo que te dicen, a mí me ha pasado a veces que yo he llegado a la camilla, está el paciente puesto y digo, es que no me ha dicho dónde le duele. O sea, me ha dicho un montón de cosas que le pasan, pero no dónde le duele. Entonces hay que intentar tener la mente fría en esos primeros momentos y en general, pero en esos primeros momentos más. Cuando te llega, por ejemplo, un informe del médico rehabilitador, que muchas veces, bueno, muchas veces no, pero algunas veces te llevan informe, como tú bien has dicho antes, que hay veces que no, ¿sueles estar de acuerdo con el tratamiento o a veces discrepas con lo que ellos recomiendan? Porque sí que he visto yo que hay ciertas discrepancias, ¿no? Yo conozco varios fisios y me han dicho, es que yo esto que manda este médico, yo no lo comparto, yo lo haría de otra forma y creo que va mucho mejor. ¿Crees que hay como falta de comunicación quizás entre el médico rehabilitador, que al final, para el que no lo sepa, es como el que dirige un poco el tratamiento, y el fisioterapeuta el que tiene la capacidad de aplicar ese tratamiento, ¿no? Si no me estoy equivocando mucho. Sí. Pero ¿crees que hay mucha discrepancia entre lo que opina uno y lo que llega a opinar el otro? Discrepancia puede haber a veces. Cuando hay una patología puede haber varias maneras de encaminarla, también el momento de esa patología o la gravedad del dolor o de la incapacidad con la que llega el paciente, pero lo que yo viví, por lo menos cuando yo estaba en centro de salud y en hospital, fue que había cero comunicación. O sea, a nosotros nos llegaba un papel con lo que había que hacerle y eso no era variable, no había ninguna réplica, no había un equipo multidisciplinar donde nos pudiéramos sentar a valorar un caso complicado, que lo había. Y eso me parece mucho más grave, porque yo puedo discrepar y que con tu tratamiento funcione y que con el mío también, pero que yo no pueda variar el tratamiento... Claro, es que eso es lo que yo también he visto en mi experiencia profesional como médico. He visto eso, como que el médico rehabilitador hace su informe, llega un informe, ese mismo informe llega al fisioterapeuta y el fisioterapeuta se tiene que adaptar a eso, como claro, que tiene, o no tiene margen de decir, pues yo creo que por este lado quizás mejor o no. Al final yo creo que el médico rehabilitador ve al paciente, lo valora, pero también el fisioterapeuta cuando está ahí, como tú dices, lo valora, y yo creo que también esa información de vuelta al médico rehabilitador es importante. Entonces considero que no se está haciendo bien, por lo menos yo considero eso, que se podría mejorar. Se puede mejorar. Quizá no elegí bien la palabra, pero sí, que se puede mejorar, porque al final toda esa información en conjunto creo que es mucho más valiosa que no una por cada parte. Y que la patología varía mucho, o sea, el médico rehabilitador lo ve y a lo mejor hasta dentro de un mes y medio no vuelve a tener una visita con él, y nosotros a lo mejor lo vemos 3-4 veces en semana. Sí, de continuo. ¿Verdad? Exactamente, entonces la patología cambia a lo largo de esa semana, los niveles de dolor cambian, el paciente te arroja información nueva que a lo mejor no dijo en esa entrevista con el médico rehabilitador. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y
quizá poder tener una línea abierta de alguna manera para poder comunicar ciertas cosas o habilitar al fisioterapeuta que está en sala a poder hacer ciertos cambios dentro de ese tratamiento, siempre con un criterio médico y con un criterio que tenga sentido. Porque hay veces que un cambio de, por ejemplo, yo recuerdo un caso que tuve cuando estaba en el hospital de un paciente, una prótesis de rodilla, que fue un acabose, fue una prótesis de rodilla muy complicada, porque fue después de un traumatismo en el coche, con muchas fracturas con minuta, con trocitos chiquititos, que ya era muy difícil recuperar todo el hueso, y el paciente estaba con muchísimo dolor. Estuvimos tratándolo como 15 días, allí en sala, movilizaciones, frío, los ejercicios normales, y no mejoraba nada. Y había una piscina que podíamos usar, pero que no estaba en tratamiento y que no había nadie en ese momento para estar en piscina con él. O sea, eso había que pedirlo de una manera más específica, una serie de burocracias que en ese momento no estaban gestionadas. Y entonces, fuera del tratamiento que tenía esa persona, yo lo hablé con mi tutor que había en ese momento y le dije, mira, si te puedes quedar con los pacientes durante una hora, yo me llevo a esta persona y me la llevo a la piscina y empezamos a trabajar en piscina, porque esta persona no está mejorando nada. De hecho, él estaba yendo de forma privada por las tardes también al tratamiento, cosa que tampoco se estaba sobretratando esa rodilla y la inflamación solo hacía crecer. Y cuando empezamos a tratarlo dentro del agua fue cuando empezó a bajar la inflamación, pudimos empezar a movernos, pudimos empezar a hacer cosas. Y eso es algo que el médico rehabilitador lo hubiera, tengo clarísimo, lo hubiera tenido igual de claro que yo si hubiera estado ahí en sala, pero en ese momento no estaba, no había manera de comunicarse con esa persona, o por lo menos yo, desde mi punto de estudiante, no podía, y mi tutor me comunicaba que tampoco se podía. Entonces, esa imposibilidad de tener una línea abierta en tiempo real cuando el paciente está viniendo todos los días, me parece que es un atraso del tiempo de tratamiento seguro, y un atraso en la mejoría o en la posibilidad de calidad de vida de ese paciente durante el tratamiento también. Me gusta eso que has dicho, o sea, me gusta. Es muy real. Sí, no, me gusta porque yo también he visto cosas así, o sea, que te puedo entender perfectamente. Quizá algún sanitario que nos vea también comparte esa opinión. Pues vamos terminando la entrevista, y antes de terminarla quería hacerte un par de preguntas más, y luego ya te dejo tiempo para que tú le cuentes a la audiencia, ¿no? Algún consejo, algo que quieras decirle directamente a ellos, ¿vale? Son un minuto o dos que te dejo a ti para que tú hables. Okay. Mi pregunta primera es, si tú hablases con el Ramón de hace 10 años, quizá un poco más, con el Ramón del instituto, vale, que quería ser fisioterapeuta o cuando estaba eligiendo, ¿qué le dirías? Pues le diría que le tire para adelante, que no le dé o sea, que no desconfíe de la situación, porque yo entré a fisio un poco por probar y era como, bueno, me va a costar, si esto luego no funciona, perder este año. Pero con el tiempo yo he visto que al final ningún conocimiento es en vano, y que no os dé miedo empezar una carrera, sea la que sea. Si más o menos os llama algo la atención, porque si os llama la atención os va a gustar cursarla. A lo mejor luego profesionalmente no os gusta, pero tener ese conocimiento está genial y os va a valer para otras cosas en vuestra vida. Y yo le diría que eso, que no le dé reparo empezar la carrera, que le tire para adelante, que va a ir la cosa bien. Y ahora la versión opuesta, ¿qué le dirías al Ramón de dentro de 10 años? ¿Cómo te gustaría que fuese esa persona, o qué te gustaría que hubiese hecho en ese tiempo? Pues yo le diría que, aunque está mejorando mucho los tiempos que se permite para sí mismo respecto a los tiempos que se permite para trabajo, que siga trabajando en eso, porque el Ramón del futuro quiere poder trabajar menos y cobrar lo mismo o más. Así que siga trabajando en eso, que al final hay que tener, cuando uno es autónomo en general, el tiempo que tú le dediques a tu trabajo es tiempo que posiblemente se convierta en dinero, si no, no. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo muchas veces a
muchos otros temas, de burocracia, de líos, de lo que hablamos, de a lo mejor de promocionarte, de tener que dedicarte no solo a los pacientes, sino a que tú eres una persona trabajando en el mundo y hay otros aspectos que tienes que cuidar. Pero no te tienes que olvidar de que sigues vivo y que estás vivo para seguir disfrutando de este proceso de la vida. Entonces, hay muchos problemas cuando eres autónomo que te van consumiendo y no debes de dejar que sea así. Tú estás siendo autónomo porque eso te permite tener la vida que quieres. Si eso deja de ser así, hay que replantear todo. Y hay que ver la manera, no digo que te lo dejes, sino que tienes que ver la manera de tener a lo mejor tardes libres, la manera de intentar subir un precio, que hay veces que da mucho miedo, en plan de, voy a subirle el precio a los pacientes. Pues al paciente hay que subirle el precio, no me refiero. Se me van a ir la mitad. Pero es Claro. es importante que no tengas miedo a eso. Hacerlo con coherencia, hacerlo siempre de una forma progresiva, informando si quieres, si te da esa tranquilidad. Los pacientes, si tú lo haces bien, no se van a ir. Les da igual pagar 5 euros más que 5 euros menos. Lo que quieren es que los trates tú. Ese suele ser el grosso de la situación. Entonces, que no te dé miedo darle valor al trabajo que tú haces y tener en cuenta que no es solo el trabajo que haces ahí, sino que es tus desplazamientos, es el ir a comprar materiales, el hacer facturas, es muchas cosas de tu trabajo. Y eso tienes que tenerlo también en balance. Entonces, hay que quererse a uno mismo para poder seguir trabajando el día de mañana. Es importantísimo. Buah, esa frase me gusta mucho. Esa frase me gusta mucho. Muy bien, pues voy a dejar a Ramón un minutillo o dos para que diga lo que quiera decir ahora a la cámara, a la audiencia, a gente que quiera empezar ahora, gente que ya sea fisioterapeuta pero que quizás esté pasando por un mal momento porque no encuentra su sitio, o no se ubica, o está en una clínica pero no está a gusto, o quiere ser autónomo pero tiene ese miedo, o al revés, o es autónomo y no le está yendo bien, o al contrario, le está yendo muy bien. Algo que tú le quieras decir. Yo de aquí me callo y ahora en un par de minutillos, un minuto o dos, te doy ya paso final y cerramos el podcast. Pues deciros que si estáis pensando en meteros en fisioterapia porque lo habéis tenido en mente, probéis porque quizá es una buena opción y si no, vais a aprender un montón de cosas chulísimas que os van a valer. Simplemente con saber de anatomía y saber hacer tiramientos ya vais a poder cuidar vuestro propio cuerpo, que me parece ya tremendamente importante. Si tenéis miedo con el tema de montaros como autónomo, es lo normal, buscaros un buen asesor que os quite gran parte del trabajo y tirarle para adelante. Muchas veces lo difícil es iniciar, como siempre, pero si tienes un colchón económico para poder ejecutarlo y tienes una red de apoyo de gente que esté ahí, una cartera de pacientes que más o menos sea consistente, no tiene por qué ir la cosa mal. No tengáis tanto miedo porque luego las cosas se ruedan, hay semanas malas, hay semanas buenas, pero el cómputo global va a ser bueno, sobre todo porque vais a ser vuestros propios jefes, que es lo que decía antes, de que es muy importante que te cuides y eso es mucho más complicado cuando tienes que rendir cuenta a una segunda o tercera persona. Entonces, la gran parte positiva de ser autónomo es que tú te vas a poder putear lo que quieras. Habrá semanas que podrás tener más tiempo y semanas que menos, pero podrás gestionártelo tú. Y como último punto, cuidar vuestros cuerpos muchísimo, es súper importante. El único que vais a tener, os diga lo que os diga el traumatólogo, es la única rodilla que vais a tener y si tenéis la suerte de que os ponen una de titanio chulísima, perfecto, pero no confiéis en que ese paso está. Intentad cuidarla antes, intentar que no haga falta todo ese peso sanitario detrás, porque todo eso son cosas que se tendrán que tramitar cuando llegues hasta ese punto. Pero en tu mano está cambiar todo lo que va antes y cambiar que ese paso sea con 50 años o con 70 años. Las piezas que sean vuestras son las mejores, casi siempre. Así que cuidaros mucho, mucho ejercicio, mucha agua y ir a vuestro físico es súper importante. Pues nada, pues Ramón, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este podcast, espero que os guste este vídeo si lo estáis viendo. Como siempre, bueno, Ramón ha dado su experiencia, ha contado todo lo que más o menos sabe muchas más cosas. El problema es que el podcast tiene que durar esto, pero como digo siempre,
Si queréis que vuelva a venir, si queréis que le sigamos preguntando cosas, si queréis preguntarle vosotros cosas, dejadlo en comentarios, porque si, por ejemplo, el vídeo este llega, vamos a poner una cifra bajita, que sea fácil de traerte de aquí de nuevo, 50 likes, por ejemplo, que no es mucho, 50 me gusta. Aquí estaremos. Aquí estará Ramón. Si dejáis comentarios, intentaremos directamente, yo no preguntaré nada más que esas preguntas. Lógicamente, lo digo siempre, si son preguntas personales, médicas, etcétera, esas cosas no las vamos a responder, porque para eso cada uno tiene su fisio cercano, ¿vale? Si hay alguien que quiera contactar con Ramón, dejaré por aquí su información, por si alguien vive cerca, quiere preguntarle algo, quiere ir a su clínica, lo que sea, que se sienta libre, ¿no? Que tenga la oportunidad. Claro. Estamos para hacerle daño a todo el mundo, no hay problema. Exactamente. Y nada, y pues por mi parte ya está. Dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Join us on this wild ride. We're gonna have a blast. Get ready, get set. Let's rock the party.